Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por volver a estar y gracias por sus comentarios durante la semana. No dudemos en enviar pensamientos, comentarios y todo eso, y sobre todo sobre las preguntas hechas la semana pasada. Después comentaremos un poco sobre lo dicho. Y creo que todos estuvimos, sí, la semana pasada tuvimos una pequeña introducción al tema del discipulado y quedamos todos con unas reflexiones. Hoy vamos a estar pensando un poquito más en la familia como contexto para el discipulado. Entonces, voy a invitar a Lorena que comparta una pequeña reflexión bíblica como devocional para orientarnos y empezar con oración. Adelante, Lorena. Gracias. Gracias, Nick. Buen día a todos. Bueno, hoy quería comenzar leyendo. Si tienen las Biblias me pueden seguir. Yo elegí el texto de Efesios 6. Y me gustaría que luego de que finalice mi lectura, que tomemos 2 minutos para poder reflexionar sobre alguna palabra o alguna frase que nos llamó la atención. Yo también voy a dar mi aporte. Y luego me gustaría después finalizar, obviamente, con una oración para todos. Bueno, Efesios 6 es la vida familiar del cristianismo, del cristiano. Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento, que contiene una promesa, es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien críenlos con disciplina e instrúyanlos en el amor al Señor. Esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Háganlo con respeto, temor y sinceridad, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Sírvanles, no solamente cuando ellos lo están mirando para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que cada uno, sea esclavo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho de bueno. Y ustedes, amos, pórtense del mismo modo con sus siervos, sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos están sujetos al Señor, que está en el cielo, y que Él no hace diferencia entre una persona y otra. Me gustaría que cierren los ojos y se dejen llevar.
Bueno, y en este ambiente relajados, quería compartir con ustedes que de este texto, a mí lo que más me llamó la atención es la frase donde dice, criar con disciplina e instrúyalos en el amor. Poder ver siempre esta pedagogía de Jesús, ¿no? Cómo nos enseña siempre desde el amor. Por eso quería escuchar, al leer el texto, si ustedes tienen más reflexiones para compartir y seguir enriqueciendo. Hoy el discipulado justo que es para familias. Pensaba también la importancia de los roles en la familia, ¿no? Somos padres, somos hijos. A mí me quedó, Dios no hace distinción entre las personas. Estaba pensando en los hijos, ¿no? Como madre, a veces como uno espera de un hijo una cosa y de otro hijo otra cosa, y de alguna forma vamos haciendo diferencias, ¿no? Ya sabemos qué hijo nos va a responder de una forma y qué hijo... Bueno, me quedó eso, ¿no? Cómo poder tener la mirada de Dios que no hace estas divisiones o no hace estas separaciones. Es cierto, gracias, Mechi, sí. Yo quedé pensando en la palabra honrar, honra a tu padre y a tu madre, ¿viste? Y en mi condición en algún momento de migrante, en mi día a día veía a mis padres. Creo que hoy también soy padre y me pregunto incluso cómo, con antes, digo, previamente pensando también en cómo intentar transmitirle a mi hija aquello en lo que yo creo, en lo que yo también me crié, ¿no? Pero fundamentalmente, digo, en ese momento en el que durante muchos años viví solo, fuera de mi familia, muchas veces yo mismo me recordaba qué me diría mi madre, como a veces lo decimos poniendo a Jesús enfrente nuestro. Y recuerdo que en eso de aprender a cocinarme alguna cosa, veía a mi madre, la encontraba en mi propia cocina, y también a mi padre a veces cuando me afeitaba, cuando tenía alguna situación. Entonces, creo que ese honrar tiene que ver con traer, recoger y en algún momento dar. Y me pregunto entonces también en mi cabeza qué le presentaré de la fe a mi hija, de qué manera lo haré, qué libertad le daré y al mismo tiempo qué también le propondré con mi propia vida. Sí. Sí, creo que los que somos padres nos preguntamos eso muy a menudo, es cierto. Tiene 8 meses, pero me pregunto, ¿cómo le presento algo que me parece que es algo muy valioso, ¿viste? Y ya en mi cabeza digo, bueno, no quiero extralimitarme, pero al mismo tiempo, no sé, tengo como esos planes en mi cabeza. Sí. A mí me resuena esta orientación de que no irritemos, no hagan enojar a sus hijos. Tal vez en la parte de niñez es un poco, bueno, obedecen más, les sale casi más sencillo a ellos obedezcan a sus padres, y en la etapa de la adolescencia entra una transición de conflicto donde cómo conjugar ese obedezcan a sus padres y al mismo tiempo los padres no irriten o no hagan enojar a sus hijos. Creo que es un punto de tensión que siempre estoy tratando de volver a reequilibrarlo. Incluso me llama la atención la admonición que ponen, ¿no? Porque podría haber dicho, no sé, cuiden a sus padres, cuiden a sus hijos. Dice, no los hagan enojar. Creo que ahí hay algo para seguir al menos reflexionándolo y siempre mirando en las relaciones a cultivar con nuestros hijos, justamente. No tengo la respuesta, pero sí tengo la inquietud de cómo seguir manteniendo ese equilibrio. Sí. Me llama la atención la contrapartida entre irritar o exasperar a los hijos y educarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Digamos, porque yo creo que automáticamente algunos pensarían que disciplina va a frustrar a los hijos, pero al contrario, parece ser una cosa positiva del amor en contrapartida a la irritación y exasperación. Es una cosa bien pensada, ¿no? Sí. Sí, Nick, sí. Bueno, y con todos estos aportes, gracias, quiero finalizar mi aporte, por lo menos el día de hoy, con una oración. Padre bueno y bondadoso, te doy gracias en esta mañana
por estar reunidos en tu nombre, por esta vida tan llena de amor, por sentirte que estás con nosotros incondicionalmente. Quería pedirte por todas estas bellas personas que hoy nos juntamos para aprender más de ti, que seamos moldeados, Señor, para que nuestras vidas personales y familiares se fortalezcan, que sigamos sanando, enriqueciendo y construyendo nuestras relaciones. Gracias, Señor Jesús. Te ruego que el Espíritu Santo, que es amor, bondad, alegría, paz, paciencia, nos siga iluminando y sigamos caminando en la esperanza en un mundo moldeado a tu imagen. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Es bueno empezar siempre con la palabra y tener ese momento de reflexión. Bueno, una tarea que les dejamos la última vez era de revisar el capítulo referente a este apartado de familia en 2 de los libros que tenemos, la guía de vida, que era el capítulo 6, que es todo un estudio que se puede hacer a solas o en grupo, quizás ya lo han hecho o lo han leído por lo menos las preguntas, y les pedimos escoger un par de preguntas quizás para ir respondiendo. La otra era el día 2 de la consulta, que está en el otro, el manual. También es algo que se puede usar con otra gente, pero también es para ir preparándonos para lo que se va a hacer hoy. Entonces vamos a tener unos momentos ahora para escuchar reflexiones. Si alguien tiene algo sobre todo del capítulo 6 de la guía, de las preguntas, o si no, alguna reflexión, algún comentario que quiere hacer. Vamos a tener unos 5 o 10 minutos compartiendo ahora con toda libertad. O si no, algo de la semana pasada que quedó en el tintero. Podemos, digamos, la conversación es sobre cualquier cosa del estudio 6. Sí. Porque yo había estado pensando en la pregunta que está en la página 35, que dice, ¿cuáles son algunas de las barreras para la sanidad en nuestras relaciones familiares? Y yo había pensé que muchas de las barreras es cuando no decimos lo que nos está pasando en nuestras relaciones familiares, tanto en nuestra pareja como con nuestros hijos, ¿no? Cuando no podemos contar lo que nos pasa, cuando no podemos, porque eso son como bloqueos. Bueno, me había detenido ahí y había visto que también para saltar la barrera, el perdón, como el poder, al menos a mí me costaba bastante cuando las chicas empezaron la adolescencia, el poder decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, tuve miedo. A ver, volveme a contar o volveme a pedir permiso en esto que me querías decir, porque simplemente tuve miedo de lo que me estabas diciendo. Y eso me fue facilitando, pero llevé un tiempo largo hasta llegar a ese punto de poder simplemente hablar lo que me estaba pasando, ¿no? Tanto con mi pareja como con mis hijos. Gracias, Mechi. ¿Alguien más quiere comentar sobre eso o sobre otra cosa que le llamó la atención? Yo digo, pensando un poco también en la vida laboral de uno y también en aquello que se va presentando en el propio, en nuestra vida de fe, en nuestra vida también, en nuestro liderazgo, en nuestras comunidades, de cómo gestionamos el tiempo y, bueno, cómo a veces en medio del tiempo que se decide o se designa para la familia aparecen situaciones en las que, bueno, definitivamente tenemos que dar respuesta. Y cómo hay que equilibrar eso permitiendo cambiar los zapatos, como decía justamente la pregunta en esto de, creo que era la reconciliación o algo así, pero que tiene que ver con que, bueno, yo pueda pensar también como mi compañera, como mi esposa, como, no sé, como María, como mi amor, en el sentido de esas ausencias en las que estoy sirviendo al otro y al mismo tiempo cómo generar un intercambio, porque el llamado es mío y el ministerio es mío y ella es mi compañera y en eso yo soy responsable y al mismo tiempo, digo,
tiene que ver con esto de poder conversar y habilitar espacios, pero intentar respetar también y al mismo tiempo, digo, estar presente. Es un equilibrio en el que la comunicación es la base, pero que evidentemente es un gran reto y del cual María Luz también recibirá, ¿no? Pero, Sí, sí, sí. digo, como a veces me tengo que ir de casa y necesito negociar eso, no sé, porque también María me importa mucho, ¿no? Claro, sí. ¿Alguien más ha pensado en eso de ponerse los zapatos del otro? Mm. Y sobre todo en la vida de pareja, ¿no es cierto? Y cómo nos necesitamos, ¿no? Sí, por favor, ¿algún otro comentario sobre esto del compartir? Trayendo en relación a lo visto en la semana pasada y las preguntas, me resultó también enriquecedor el diálogo que apareció en el WhatsApp, que presentó Rebeca justamente, que respondió luego Lorena. Creo que enriquece mucho y quería retomar, no sé, este aspecto en la vida, hacia la vida familiar. Creo que no pretendemos, me parece, ser modelos para otros, no queremos ponernos leyes morales firmes en el sentido de imperativos categóricos y mírenme, yo los cumplo, nosotros, nuestra familia es modelo, sino que en realidad es, desde la realidad en que está nuestra familia, nos dejamos modelar, o sea, cambiar, ir modificando por las palabras, por los gestos, por el accionar de Jesús. O sea, creo que ahí está parte de la riqueza. No tenemos que tapar lo que somos, sino desde la realidad que somos, permitirnos que la luz de la buena noticia empiece a iluminar nuestras sombras. ¿Sí? A lo mucho eso es lo que podríamos, de última, compartir con los otros. No que somos un modelo, sino que estamos en proceso de esclarecimiento. Me pareció que a lo mejor podría andar por allí esto, para entender esto de moldeados o modelados por Jesús, también a nivel familiar. Sí, muchas gracias, Daniel. Yo también pensé comentar eso. Gracias, Rebeca, por mencionarlo en el WhatsApp. No sé si, Rebeca, querés decir algo más sobre esa cuestión, porque es algo que creo que varios sentimos. ¿Quién soy yo para ser modelo para otro? Pero, y sin ser deshonesto, ¿no? Sí, exacto. Creo que un poco hay la presión de la comunidad cristiana de ser o mostrar lo mejor de ti, porque ahí vas a ganar gente para Cristo, ¿no? Y por eso el palabra modelo que me disparó algo que... Porque creo que hay tantos errores que hacemos como cristianos, y volviendo un poco atrás de la semana pasada, una cosa que me gustó de Pedro es que lo ves tal como es, los malos, los buenos, los peleas interiores que tenía. La Biblia no lo tapó, y entonces nosotros no debemos tapar tampoco. Sí, gracias. Sí, no, esto enseguida voy a entrar un poco en este tema, pensando en cómo ser responsable uno para el otro. No es que uno es perfecto y los demás tienen que seguirlo, sino que sí puede haber como una rendición de cuentas, si hay confianza en un grupo de discipulado. Y eso es un modelo que Jesús nos mostró. Es Él que nos moldea, que es el modelo, pero en cierto sentido yo tomo responsabilidad tanto para ser formado como para formar también, porque no podemos decir, no, yo no sirvo para formar a nadie, porque sí, evidentemente es un cometido que el Señor nos da. Entonces, eso es el dilema. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de entrar en la exposición que voy a hacer. Sí. A mí me llamó algo en particular en todo esto, y era cuando hablaba de quién me contaba historias, ¿verdad?
Y me quedé pensando en mi vida, qué pasó. Y si bien hubo 2 o 3 personas que me contaban historias, creo que la principal fue mi madre. Y mi madre me contaba 3 tipos de historias. Cuando estoy hablando cuando tenía, no sé, 6, 7, 8 años, a esa edad, ¿no? Ella no me leía cuentos, sino que los contaba directamente, ¿verdad? En forma oral. Y había 3 tipos de historias que contaba. Contaba las historias clásicas, como puede ser, no sé, Blancanieves, La Cenicienta, ¿no? Las historias de los hermanos Grimm. Historias bíblicas y también cuentos, historias personales, anécdotas. Ella vivió durante casi 20 años en un lugar muy rural de Uruguay, tan rural que cuando había inundaciones donde ella vivía, de repente no veían a nadie más por 8 meses, un año. O sea, realmente un lugar bastante apartado. Y obviamente le podían pasar muchas cosas ahí, ¿no? Había historias, no sé, cuando le entraba un lagarto a la casa, cómo lo sacaron. Cuando ella iba a la escuela y hacían 5 kilómetros montados en una vaca, no en un caballo, iban en vaca a la escuela. Historias de ese estilo. Y recuerdo que lo que más me impactaba a mí y lo que más yo quería escuchar no eran las historias de Blancanieves, ni de Cenicienta, ni de Caperucita, sino esas historias, las historias de vida, las historias de las cosas que le había pasado. Y eso lo empecé como a enganchar también en esto, ¿no? Qué cosas transmitimos y en qué cosas podemos ser ejemplo y modelo. Y capaz que no nos damos tanto cuenta, pero muchas veces nuestra historia de vida, las cosas que nos pasan, es lo que podemos transmitir mejor, lo que podemos dar a conocer mejor. Un poco por ahí era mi reflexión. Muchísimas gracias. Yo creo que eso es muy importante. Vamos a pensar, seguir pensando en eso. Yo voy a mostrar una segunda parte a la orientación sobre discipulado intencional que empezamos la semana pasada. Y quiero empezar con un triángulo, como otros triángulos que hemos usado, que habla del equilibrio. Hemos hablado del equilibrio en la familia, en las relaciones, y esto quizás habla de nuestro equilibrio como personas, como discípulos, y lo vemos en la vida de Jesús. Arriba se refiere a nuestra relación con Dios. Adentro se refiere a nuestra relación con el prójimo, con el hermano, sobre todo con los del grupo discipulado, con la iglesia, pero también se puede referir a la familia. Y las relaciones con los de afuera, desconocidos, la sociedad, el no creyente, digamos, el vecino. Y vemos en Jesús que tenían ese equilibrio. Y es una buena disciplina como individuos y como grupo, ver cómo andamos en esto. Si estamos dando más tiempo a la gente de afuera que a nuestra familia, que es muchas veces un problema con líderes en la iglesia. Si estamos dando más tiempo a la gente y no a Dios, y la parte de arriba va faltando, o si pasamos todo el tiempo en oración sin salir a saludar a nadie. Entonces, en Jesús vemos un equilibrio. Yo creo que eso es un buen modelo para recordar la vida entera, digamos, del discípulo. Un proceso que nosotros hemos usado y quiero compartir brevemente, necesitaríamos más tiempo para profundizar en esto, es el concepto del momento kairos. Ustedes saben que kairos significa tiempo apropiado, el oportuno, no el cronos, no el tiempo en minutos, digamos, sino el momento cuando Dios interviene y viene a nuestro encuentro. Y creo que esto se manifiesta de muchas maneras, en una sorpresa, alguna cosa que leemos o reflexionamos, o puede ser un desastre, una tragedia, un accidente, pero hay muchas maneras en que la vida nos hace parar a reflexionar. Y normalmente no le hacemos caso, seguimos.
pero si empezamos a disciplinarnos a parar en ese momento, sobre todo si es un problema o es una gran revelación, paramos y hacemos como un círculo en el camino. Aquí estamos yendo por el camino y viene el momento Kairos y empezamos a ir por este círculo. Los docentes reconocerán esto como un proceso de reflexión, pero en términos, digamos, de discipulado, tiene dos partes que se corresponden al arrepentimiento y fe, o observar y actuar. Entonces, cuando pasa algo, tenemos ese momento Kairos. Primero observamos qué ha pasado, qué siento, y reflexionamos sobre eso. ¿Por qué siento así? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué reacción tengo? Y si tenemos la posibilidad de estar en un grupo de reflexión, en grupo de discipulado, eso se habla con otros. Y esto es lo que me estoy refiriendo como proceso de discipulado. Al hablarlo con otros, nos ayudan a reflexionar, a tomar cuenta y hacer un plan. Y entramos a la segunda parte del círculo, habiendo visto qué me está diciendo Dios en este momento. Ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Y quizás vemos, bueno, en base a lo que experimenté, por ejemplo, tengo una pelea con mi esposa o mis hijos. Observo qué pasó, por qué, cómo me siento, cómo se sienten ellos, y lo hablamos. Después hacemos un plan. La próxima vez voy a hacer tal cosa o no voy a hacer tal cosa. Pero no lo hacemos solamente en teoría, sino hay una rendición de cuentas. Tenemos personas que después van a preguntarnos, ¿cómo te fue? La próxima vez, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Y así tenemos un grupo que nos ayuda y luego intentamos ponerlo en práctica, actuar y volvemos nuestro camino. Y si esto lo hacemos como disciplina repetidamente, con un grupo que nos ama y nos toma en serio, vamos madurando, vamos digamos, arrepintiéndonos continuamente y mejorando nuestras reacciones, nuestro carácter, nuestra forma de andar. Entonces, esto es un buen modelo, el círculo de aprendizaje, el momento Kairos. Disculpen si ya lo conocían, pero creo que es bueno recuperar esto. Y viene en base a estas dos preguntas, que lo podemos hacer sin hacer necesariamente el círculo como está. Dos preguntas que podemos hacernos todos los días. ¿Qué me está diciendo Dios? Suponiendo que nos quiere hablar, quiere comunicarse con nosotros. ¿Y qué debo hacer al respecto? Si nos acostumbramos a hacer este examen, digamos, todos los días, eso conlleva a un crecimiento. Otra imagen, el auto. Esto podría ser fácilmente cualquier lugar de América Latina, probablemente Cuba, y por el modelo del auto. Pero vemos que como está, es un auto sin ruedas, sin motor y sin vida. Y se parece mucho a muchas iglesias y a muchos seguidores de Jesús. Digamos, estamos ahí, pero nada más. Y la visión que nos da el Evangelio es de tener un motor que se llama discipulado, algo que da vueltas y da vida. Y va a alguna parte porque también tiene ruedas que, según este plan, es la misión. Tenemos una misión, o sea que Dios no solamente nos va cambiando, sino con un propósito de servirle a Él de distintas maneras. Entonces el auto ya tiene motor y ruedas, discipulado y misión. Necesita el Espíritu Santo continuamente, que es el combustible, y necesita la oración, que es la chispa que arranca
el vehículo. Entonces, no es muy estrictamente así la vida espiritual, pero creo que este modelo nos ayuda a entender que van juntas las cosas. El discipulado solo, como lo estamos entendiendo, no arranca sin oración, sin Espíritu Santo y sin misión. Somos discípulos para algo y con algo. Y una pregunta, ¿dónde vemos esto funcionando en nuestras iglesias o en nuestras vidas, donde hay discipulado? Quizás lo vemos por todos lados, quizás es muy pocos lugares y quizás no lo vemos, pero me gustaría plantear que lo busquemos y veamos si falta algún elemento para que arranque bien y ande el auto. Ahora, un versículo bíblico, no sé si alguien nos puede leer esto. Asdrúbal, quizás puedes leer la palabra. Con gusto. Les escribo esto para amonestarlos como hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. 1 Corintios 4:16. Muchas gracias. Aquí habla de nuevo de seguir su ejemplo como básico del discipulado, pero me llama la atención que Pablo se presenta como padre en contraste con los miles de tutores que podemos tener en Cristo. Y creo que esto revela algo interesante. Los tutores en los tiempos de Pablo, de Cristo, eran, digamos, los que se dedicaban a la enseñanza en ciertas disciplinas, ciertos temas. Pero no se esperaba que el maestro, el tutor, enseñe las cosas fundamentales que tiene que enseñar un padre, porque había otra clase de relación. Y el modelo que Pablo menciona como padre e hijos es lo que Jesús se refiere como maestro y discípulos. Es una relación familiar. Entonces, hoy vamos a hablar de familia, pero en su esencia, el pueblo de Dios es familia, o debe ser familia. Me parece que muchas veces tenemos miles de tutores y pocos padres, pero en su esencia, el discipulado, la vida cristiana, la iglesia que modeló Jesús, que modeló Pablo, tiene que ver con ser padres. Y si pensemos en Jesús y José, José enseñó a Jesús a ser un carpintero, un constructor. Los padres humanos, digamos, de Pedro le enseñaron a ser pescador, a enseñar, o sea, a conocer el negocio familiar. Y Jesús, cuando llamó a los discípulos, formó una nueva familia en un sentido y los enseñó por su ejemplo, por su caminar, a hacer otra cosa, a ser pescadores de hombres. Entonces, este modelo de padres nos da otro triángulo que se puede referir a una familia humana o a la familia cristiana, que esencialmente una familia de esta clase necesita a padres espirituales, padres que, como los padres de Efesios 6, ¿no? Que no irriten sino eduquen, que son padres conscientes de su responsabilidad espiritual, o que literalmente han sido los que han producido la vida espiritual en el hijo espiritual. Y para que funcione la familia, es mejor tener ritmos predecibles. Por ejemplo, comidas en ciertos horarios o ciertas rutinas, ciertas actividades, ciertos aniversarios que se repiten. Cada familia las tiene en más o menos medida y son los que dan estructura. Y si estamos formando familia, entonces vamos a crear ritmos predecibles
creo que la iglesia las tiene, los días, los festivales, digamos, el día domingo, el servicio, son ritmos, comer juntos, hacer cierta cosa en cierta manera de ser, crea una expectativa y una disciplina. Y al mismo tiempo la familia o la comunidad tiene un propósito misionero, no es simplemente existe porque sí, sino como dijo Jesús, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Entonces me gusta esta imagen de la familia y nos recuerda lo que dijimos la semana pasada de las 5 C del discipulado, que esto nos da un camino, nos da conocimiento y en este contexto vamos desarrollando carácter y capacidades que luego se comunican. Entonces, aquí tenemos se llama cuadrante, dibujo de la vida, digamos, donde las personas pueden tener más o menos buen carácter y más o menos capacidades. Si estamos hablando de carácter y capacidad que el discípulo va aprendiendo, hay personas que tienen un carácter bueno, pero su capacidad es baja. O sea que es muy buena gente, pero no sabe hacer nada. A veces tenemos mucha gente buena en la iglesia, pero no encontramos quien pueda dirigir nada. Por otro lado, y el resultado de eso es bastante limitado. Por otro lado, podemos tener gente de capacidad baja y de carácter baja, que no solamente no sabe hacer nada, sino que hace daño por su mal testimonio, por su falta de integridad, etc. Y esto produce muerte espiritual. Podemos tener gente de poca integridad, pero que sí es muy capaz. Gente que quizás llegaron a ser líderes por saber hablar bien, por saber llevar a gente a actividades, saber conseguir fondos. En fin, hay muchas maneras de ejercer dones espirituales, pero no tener integridad. Y esto es peligroso, puede destruir la comunidad. Todos conocemos esta historia. Lo que estamos buscando es una persona no solamente capacitada, que aprendió a hacer cosas y tiene dones naturales, sino también tiene buen carácter, un carácter moldeado por Jesús y modelada en Él. Y el resultado de esto no tiene límites. Esto es, digamos, nuestra meta, tener comunidades llenas de gente y que nosotros también estemos yendo en esa dirección, mejorando nuestra capacidad, pero también mejorando nuestro carácter. Y la única forma de hacer eso es con la rendición de cuentas y la vida de discipulado juntos. Entonces termino este apartado con esta pregunta. Si esto es nuestro objetivo, tener gente con carácter y capacidad moldeada por Jesús, ¿es necesario cambiar nuestra expectativa para lograr esto? ¿Qué esperamos? El discipulado no es solamente pensar en actividades, es tratar de formar gente y ser formados. Y los recursos que vamos a ver en un momento que tenemos, pueden ser financieros, pero normalmente son recursos humanos. ¿Cómo empleamos los recursos? Estamos apuntando hacia esta finalidad. ¿Alguna reacción con lo que han visto antes de entrar plenamente en el tema familiar? ¿Algo que les llamó la atención? ¿Ven el vínculo con lo que estamos viendo? A ver sus reacciones en el chat, puede ser.
Más o menos, Nick, veo el vínculo, porque ¿lo estás pensando para miembros de la familia o lo estás pensando para en general cualquier relación discípulo-discipulado? Porque Bueno, aplica para todas las relaciones. sí, ahí está la cosa. Creo que sobre todo lo veo para el discipulado, pero Claro. siempre cuando miro el discipulado veo la familia y la familia de la iglesia como familia. O sea, funciona en la familia nuclear, funciona en la familia biológica, están los mismos principios, pero Claro. la imagen que da la Biblia del discipulado es la de una familia de esta clase. Entonces, en un sentido, no se pueden separar, pero lo quiero aplicar en primer lugar al discipulado, Claro. pero teniendo en cuenta que el discipulado se realiza en familia. O sea que es una mezcla. Gracias. ¿Sí? Catherine va a preguntar algo, decir algo. Está aquí a mi lado. Sí, estoy escuchando todo. No, la primera vez que estudiamos eso, para mí fue muy, muy bueno ese tema de una persona que tiene mucha capacidad, pero poco calidad de carácter, ¿no? Lo tenemos en todas las iglesias y entonces personas que van a seguir adelante, pero no siempre a la dirección que uno quiere. Y me ayudó mucho a pensar y quizá no juzgar, sino entender un poquito más lo que a veces pasa en las comunidades, discernir más lo que está pasando. Porque claro, gente muy capaz muchas veces tiene la confianza y siguen adelante, y la gente le da un montón de cosas que hacer. Pero si no tienen, que realmente no están entregados al Señor y guiados por el Señor, realmente hay caos, ¿no? Nos ponen muchas veces muchos líos. Al principio parece muy bueno, vamos adelante, pero luego hay que pensar, ¿no? Entonces yo creo que como líderes tenemos que discernir mucho de dónde viene esta persona, dónde están sus raíces, ¿no? ¿Están en Cristo o están en su propio yo? ¿Y qué son sus motivos para seguir adelante? Sí. A mí me ayudó mucho a pensar en esta manera. Gracias. De nada. Vuelvo a mi rinconcito, mi esquina. Que no es como algo ahí sí como que me vino a la cabeza, pero digo, viéndolo en iglesias numerosas, capaz que te arreglás porque vas encontrando. Digo, cuando las iglesias son pequeñas, hay que arar con los bueyes que se tenga. Y eso a veces es una dificultad que te mantiene en el barro, no sé si es Sí. refiriéndome a la carreta que a algún animal, o no que empujamos nosotros mismos. Claro. Entonces, termina siendo una gran dificultad porque hay que ir como generando entonces en qué cada quien puede aportar y eso se convierte como en algo muy loco. Sí. No, es cierto. Yo lo que veía, también con la experiencia que tengo de caminar en mi propia familia y caminar en la iglesia ya muchos años, la importancia de dar cuenta. Creo que ese es el punto de crecimiento más grande, porque ya sea una realidad como la que cuentas, Drúbal, que nos hemos encontrado en muchísimas, digamos, nuestro camino como iglesia, en distintas partes, uno se encuentra con esta realidad, bueno, tengo estas 3 personas, tengo estas 5 personas, bueno, con esto tengo que avanzar. Pero creo que aún hasta en esa realidad, el dar cuentas es el punto de crecimiento. Porque como líder me encuentro con esa realidad, también es poder ayudar, ser discipulado por otro y poder dar cuenta de eso. O en la propia familia, creo que el punto de dar cuenta es importantísimo, porque nos obliga, nos ayuda a revisar, nos ayuda a mirar nuestras cosas, todo el círculo ese que escribiste de Kairos, me parece que fue espectacular, ¿no?
Y de todo eso rescato mucho el punto, porque podemos tener todos los otros, pero si no tenemos el punto de dar cuenta, no acontece el crecimiento. Me parece. Claro. Cuando la iglesia, estábamos hablando la semana pasada de qué pinta tendría una cultura de discipulado. Yo creo que tiene mucho que ver con esto. Si se espera que en la vida de la iglesia que haya un crecimiento, que haya una rendición de cuentas, entonces no vamos a tener gente sentada en el barro. O se van a ir o se van a crecer. Y ahí está el desafío, ¿no? de esta clase de comunidad. Permite. Pero como vos decís, Mechi, para rendir cuentas hay que establecer una relación, ¿no? Y lamentablemente hay gente en la iglesia, quizá en la casa también, que van haciendo lo suyo, pero si no hay relación, si uno lo habla, ya se va, o se enoja, o no aprende. Entonces, creo que es el punto, ¿no? Es de invertir tiempo con esta persona, crear una de comunidad, un diálogo, mucho amor, si se va a rendir cuentas. Pero es la clave, creo que es lo que se necesita, es el discipulado, ¿no? Como seguimos. Me parece muy bien, pero lamentablemente creo que hay muchos líderes que están tan no tiene inseguros que tampoco pueden ayudar a otros, y este es otro tema. Gracias. Gracias. Sí, casi continuando con lo que había mencionado Asdrúbal, la dificultad a veces de dónde partimos, querría redefinirlo, especialmente para los que estamos de este lado del río. Jesús no trabaja con lo que encuentra a la hora del discipulado. Yo no entiendo por discipulado, corrígeme cualquier cosa tú, Nick, discipulado no es la sanación, o sea, resucitar al hijo de la viuda, o milagros o anécdotas puntuales. Discipulado es una acción constante. Y en el caso de Jesús, el discipulado de los 12, no son 12 que le tocaron o que se le presentaron. En el caso de Jesús, Él llama a los que quieren que estén. Porque plantear que, bueno, nos toca trabajar con esto, sería como decir, cada uno de nosotros podría decir, y bueno, me casé con lo que había. No, ¿cómo me casé con lo que había? Si en esa reunión en la que estás, que has participado, tu colegio, por ejemplo, donde estuviste, y los chicos o las chicas con las que estaban ahí, bueno, no había uno que te caía bien, pero ¿qué había que hacer? Son los de mi curso. Bueno, salí del aula y fíjate que hay en la vida. Bueno, creo que lo mismo sucede con esto que estamos replanteando. Los viejos esquemas de cómo concebimos la iglesia no tienen que obturarnos o taparnos para comprender qué es esta propuesta de discipulado. No la estamos presentando como un curso más. O sea, es el enfoque, la forma de hacer iglesia, donde no son los que nos vinieron, sino que son los que nosotros saldremos a buscar. Claro, entiendo que Jesús, para poder llamar por el nombre a los que Él quiso, antes ha tomado vida y compartió relación, experiencias, situaciones. Creo que más nuestro ministerio, nuestra vida, tiene que ser ir conociéndonos y relacionándonos con diferentes personas, que no significa el templo o una actividad de iglesia, y en esas relaciones, en algún momento, uno intuye, uno descubre por la voz del Espíritu, uno empieza a reflexionar que, voy a invitar a A, a B, a Pedro, a Juan, para formar este grupo en donde empiezo a andar. Pero no es con lo que me encontré, es con lo que yo he salido a buscar. Creo que es una gran diferencia en la propuesta, si combinamos este discipulado y misión casi, que no es salir, sino conformar el grupo inicialmente. Sí. Bueno, vamos a entrar en el tema más específicamente de familia. Y voy a mostrar unas preguntas y versículos, y luego voy a dejar tiempo para que ustedes comenten desde su realidad
cuáles son los temas más importantes y cuáles son las posibles respuestas. Este es un video que pasé digamos que copié de un hermano de África sobre este tema. Y la pregunta es, hablando de la formación de carácter, que estábamos mencionando antes, la importancia del carácter y la capacidad, ¿qué clase de carácter necesitamos para ser discípulos en nuestras familias? Entonces, ¿cómo se entiende la familia en Uruguay? ¿Cómo entendemos la familia? ¿Qué es la familia en Uruguay o en Buenos Aires? ¿Qué características tiene? ¿Qué se espera de una familia? Y lo que voy a mostrar en un momento son unas sugerencias que han surgido en otros talleres. Quizás no son exactamente lo que dirían ustedes, pero por ejemplo, está la familia nuclear o extendida. Está la familia mezclada. A veces hay niños de 2 matrimonios o está solamente el padre, solamente la madre, padres solteros, hay hijos adoptivos, etc. Hay familias donde los niños son los padres, porque los padres murieron o se fueron. Esto pasa mucho en África, donde hay SIDA y se mueren muy pronto los padres. A veces los abuelos o los hermanos mayores están cuidando a sus hijos. Entonces, ¿cómo es la familia en Uruguay? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son las expectativas en las familias uruguayas o porteñas? Cuando digo uruguayo, entiendan, ¿no?, que estoy hablando de todos los contextos. ¿Qué se espera de una familia? ¿Qué es lo que uno supondría que debe pasar en una familia? ¿Es un lugar seguro? ¿Es un lugar de recursos? Y aquí hay unas respuestas que hemos visto en otros lados. Es un lugar de recursos compartidos, un lugar de seguridad, un lugar donde se cría a los niños, da comida y techo, da valores, quizás no son necesariamente valores cristianos, pero sí hay expectativas de esa clase. Se da pensión, apoyo emocional, puede ser educación, y se espera, en nuestro caso, que se da amor y apoyo espiritual. Pero ¿qué se espera de la familia en tu contexto? ¿Y qué valor o significado tiene la familia? ¿Se le da importancia o no? Da lo mismo si tenés familia o no. Una cosa aquí que saco de la lista es, en muchos países, sobre todo en Centroamérica, la pandilla es casi una familia. Los chicos en situación de calle, los que han sido captados y si sus familias no funcionan, encuentran familia en las pandillas. Y da mucho de lo que da en nuestro contexto una familia nuclear o extendida. Entonces, se supone que nos da identidad y estabilidad y un sentido de pertenecer, pero ¿de qué clase? Y luego, pensando más específicamente en el discipulado, ¿qué características necesitamos ver en una familia cristiana? También para reflexionar, ¿qué sería tu reacción? ¿Qué diferencia podría haber? Eso no necesariamente significa que tiene que haber padre, madre, hijos. Puede ser igualmente una familia sin padres, una familia mezclada, como hemos visto. Pero ¿qué buscaríamos de una familia cristiana? Y aquí tenemos algunas respuestas que hemos visto en otros lados. El valor, la comunicación, el llevar los zapatos del otro, tanto dar como escuchar, cierta independencia, pero también las capacidades. Y aquí hay más. Disciplina, ya hemos mencionado, que a veces no se asocia siempre con el amor, pero en la Biblia se ve claramente como una característica de la familia.
dicen Hebreos, ¿no? Que el que no recibe disciplina no es un hijo de familia, es un bastardo. O sea que en la familia cristiana o la familia de la iglesia se entiende que la disciplina de Dios es una muestra de amor, como es para los padres. Y ahí tenemos reconciliación y perdón, humor. Yo creo que en la familia que funciona bien sabe reírse uno del otro y de sí mismo, comparte chistes familiares y tiene su lugar en la comunidad, siendo como un lugar de crecimiento. Sí, hay muchas. Me gustaría que si se les ocurren otras cosas que vayan compartiendo eso. Y usando correctamente los recursos. Esto quizás es un problema para familias en estos días, cuando está faltando trabajo, está faltando recursos, están siendo muy vulnerables con la cuestión del COVID. Y yendo más específicamente los roles dentro de la familia, ¿qué se espera de un padre? ¿Qué carácter en cuanto a formación cristiana? No estoy dando respuestas, simplemente estoy mostrando algunas opciones que algunos han puesto. ¿Qué responsabilidad tiene un padre? ¿Solamente es responsabilidad del hombre ciertas cosas y de la mujer otras, o es una cosa compartida? Y una madre, aquí solamente surgió una sugerencia, pero creo que obviamente hay más que se espera en cuanto a características. De los hijos, ¿qué se espera de los hijos? En Efesios 6 no se habla solamente de respeto, se habla de honor, honrar a los padres y que los padres no exasperen a sus hijos. Ahora, pensando en lo que nosotros hemos contestado o por escrito en nuestra mente, ¿cómo formamos estas características? Si estamos hablando de discipulado, quiere decir aprendizaje. ¿Cómo se logra un estilo cristiano entre las muchas maneras de ser familia? ¿Cómo se logra un carácter cristiano? Aquí hay una sugerencia. Ya ustedes conocen los grupos de padres, los talleres de crianza. Se sugiere quizás reconocer lo que falta. Y el rol de la iglesia dentro de la comunidad, la ayuda que puede brindar la iglesia a la familia y los grupos específicos dentro de la iglesia, ayudar a las madres, ayudar a los hombres, etcétera, etcétera. En una comunidad sana habría esa clase de apoyo. ¿Y qué clase de modelos bíblicos encontramos? Esto es algo que va a surgir varias veces, que en la Biblia vemos ejemplos, modelos de buenas familias y de familias disfuncionales, ¿no es cierto? Situaciones de rebeldía y de obediencia, respeto, necedad. ¿Y por qué son útiles? No sé si se le ocurre algún modelo. Aquí tenemos al niño Samuel, que su mamá lo dejó en el templo. Jesús, que eligió quedarse en el templo y abandonó a sus padres durante un tiempo. La historia de José y sus hermanos, la traición y después el perdón. Hay mucha riqueza, como sabemos, ¿no es cierto?, en las historias bíblicas. Ruth y Noemí, donde los hombres ya no están en la familia y la relación con su cultura, su patria. En fin, son unos ejemplos y podemos solamente pensar en otros. Y aquí me gusta esta cita que tiene que ver mucho con el discipulado, que el único requisito indispensable para producir cristianos piadosos y maduros es cristianos piadosos y maduros. Se contagia, ¿no es cierto? Es el modelo. Yo creo que en muchos casos el discipulado viene de los padres o de los esposos en estas cuestiones.
Muy brevemente, unos versículos muy conocidos: la relación entre esposos, someterse mutuamente, y al mismo tiempo la relación muy específica entre el respeto de la esposa, el amor del esposo, así como Cristo amó a la iglesia. Tenemos mucho que estudiar allí, y es uno de los modelos principales que tenemos en la Biblia para entender el matrimonio. Y una pequeña reflexión acerca de lo que es y no es el someterse. No vamos a parar mucho en esto, pero simplemente señalar que es una parte del cuadro. Voy a pasar esto rápido porque son otros textos que se puede mirar en Primera de Pedro y en Efesios 6, que hemos visto esta mañana. La coherencia, el trabajo, enseñanza. Y más o menos terminamos con esto. En la relación padre-hijo, tanto familia biológica como iglesia, mi vida es digna de ser imitada. ¿En qué áreas de mi vida necesito arrepentirme y crecer? Círculo de aprendizaje. ¿Y en qué maneras puedo ser más intencional en enseñar mi fe a mis hijos? A todas las edades. O sea, nunca es temprano empezar y nunca es tarde terminar. O sea, esto sigue. Otras preguntas. Los hijos como don de Dios. ¿Necesito pedir perdón de mis hijos? Y casi finalmente recordar que al final la familia que importa más es la familia donde no hay ni varón ni mujer, sino que somos todos uno en Cristo. Ahora, no sé si pudieron anotar algunas respuestas. Creo que lo que debemos hacer ahora durante unos quizás 15 minutos, voy a dejar a Mechi que coordine esta parte y quizás dar algunas de esas respuestas, pero sobre todo pensando en este tema de familia. ¿Cuáles son los temas de preocupación, de interés en su contexto en cuanto a la familia? Pensando en mucho de lo que hemos hablado, la formación, el carácter, pero también los desafíos. ¿Cuáles son las cosas que como iglesias, como cristianos, queremos enfocar para luego dar alguna respuesta desde el discipulado o algunas opciones? Lo dejo. Yo me voy a callar un rato, voy a seguir escuchando, pero por favor, Mechi, si vos podés. Con respecto a lo que vimos anteriormente, yo agregaría algunas cosas, y creo que todos fuimos haciendo eso, como rellenando lo que faltaba, ¿no? Porque ya estaba todo dicho, pero creo que hemos ido agregando. Y en una de esas yo agregaría la familia uruguaya, tanto como porteño. Falta lo que se escribió, la familia uniparental, que es algo que se está viendo mucho ahora. O sea, es alguien que decide tener un hijo y empieza una familia, ¿no? Creo que eso es una realidad nuestra y que habría que agregarla. Y a las características de la familia como sana, creo que es importante el tema de las reglas, que también vi que no faltaba. O sea, ¿cómo son las reglas en la familia? ¿Flexibles, rígidas o difusas? Porque cada una de las tres reglas va a traer un modelo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo son las reglas dentro de la familia? Eso me parece que yo agregaría a lo que fueron pasando, a lo que fuiste pasando, Nicolás. No sé si alguien quiere agregaría algo a la lista de lo que vimos. No sé, capaz que me parecería, digo, porque lo veo también aportar esto de que, bueno, en la familia no todos son cristianos, digo, capaz que posiblemente por las comunicaciones, por la información que va y viene y fluye y la gente se comunica. Tengo gente, no sé, en la comunidad donde participo, donde, no sé, tienen una hija budista, y eso en algún momento les produce ruido, ¿viste? Pero, y hay como otras expresiones de fe, si bien, no sé, el único camino no está siendo el cristianismo. Y bueno, no sé, eso podría generar hasta más preguntas, en fin, pero que no sé, que es una familia donde también hay opción por opción decir, bueno, no
no es necesariamente cristianismo mi camino, y lo digo porque conozco dentro de nuestra pequeña comunidad cómo se conforman las familias. Claro, sí, Y está quedando en el ámbito de las personas más adultas. Bien. Esta parte que nos está invitando a Nicolás a pensar en qué temas son de interés para trabajar en todo lo que es discipulado de familia, yo como sabía que esto me lo iba a pedir, anoté lo que dijeron al principio, porque dije, bueno, la mejor forma de saber cuál es el interés es aquello que vemos. Entonces les voy a leer lo que anoté de lo que cada uno fue diciendo, y me parece que también ahí pueden salir algunos de los temas, y sobre eso poder que cada uno aporte a los temas. Una de las cosas que dijeron es la gestión del tiempo, creo que lo dijo Asdrúbal, y me parece un tema importantísimo la familia, porque o los que somos líderes y estamos ahí con ministerios, o sea, cómo repartimos nuestro tiempo en las familias. Creo que eso es un tema importante. Otro tema que salió es cuáles son las barreras para nuestra sanidad de la familia. O sea, qué barreras, y creo que esto es un tema que también podríamos, que puede ser un tema de interés para desmenuzar dentro de la familia. O sea, cuáles son las barreras que nos impiden ser familias sanas en nuestras familias. Otro tema que salió es el de la comunicación, o sea, cómo nos estamos comunicando. Y no sé quién dijo esto, me parece que lo dijo Asdrúbal también, pero el tema de la comunicación, y siempre se separa, o sea, qué tipo de comunicación hay en nuestra familia, si directa o indirecta. Entonces, me parece que este es un tema también para profundizar. Alguien también dijo de los modelos de familia, creo que fue Rebeca, y es un tema fuerte porque muchas veces lo que se muestra, según lo que se habló un poquito, es la demanda que la iglesia o las comunidades nos hacen. Pero entonces, me parece que sería un tema lindo para hablar, también qué entendemos como modelos de familia, o sea, qué sería un modelo familiar sano. Otro de los temas que salió, faltan dos nada más, otro de los temas que salió es el testimonio que tenemos como padres, ¿no? Y aquí no me acuerdo quién lo dijo a eso, pero se me venía una frase que dice, lo que haces es tan fuerte que no me dejas escuchar lo que dices, ¿no? Entonces me parecía la fuerza del testimonio, o sea, no es tanto lo que le decimos, ni a nuestras comunidades biológicas, ni a nuestra comunidad eclesial, sino es lo que hacemos, es la fuerza del testimonio. Entonces, me parece que eso sería también un tema importante. Y el último tema es cómo dar cuentas en nuestra familia. Creo que eso es también podría ser un tema de interés. O sea, ¿qué es esto de dar cuentas en nuestras familias? Esos son los que yo registré de lo que todo el mundo fue diciendo. Si alguno me quedó en el aire o alguien quiere aportar, es el momento. Perdón, quizás yo añadiría, si tuviera que pensar en, digamos, el mundo que nos rodea, qué necesidades, digamos, si queremos servir a los demás, dónde hace falta buenas nuevas, digamos, dónde se necesita el evangelio en el contexto familiar y qué tenemos para ofrecer. Yo creo que primero miremos para adentro, lógicamente, por nuestras situaciones y ser mejor equilibrados, pero también ver para servir al vecino qué necesidad tiene en esta área de la familia. Añadiría eso. Yo recuerdo en lo que teníamos de deber o tarea para leer, en algún momento hablaba de la familia y concluía en la naturaleza, en lo que está ahí afuera, pero refiriéndose capaz que a la creación. No sé si alguien lo recuerda, pero en algún momento había como ese, que genera como un círculo, que al final es un equilibrio, ¿no? Y que me parecía importante rescatar. Es como aquel texto que habla que Dios tuvo compasión del pueblo, es Jonás creo, no sé, y no destruyó Nínive, algo así, y también de los animales. O sea, dijo, hay gente adulta, hay niños, hay mujeres, y hay animales.
Sí, yo no sé qué tengo que responder, pero yo siento de decir que fueron muchas las preguntas que tiraste, Nick, y todas me fueron tocando en la cabeza. No llegaba ni a poder pensar una que ya venía la otra que me interesaba más. Así que gracias por ese estímulo de pensar. La que ahora recuerdo es cómo puedo ser más intencional en mi fe con mi familia, ¿no? Decía con mis hijos, pero pienso en general en la familia íntima, en la familia que te rodea, o sea, con los que vivís, pero también el primer círculo, ¿no? Sin ser intencional pesado, sin ser intencional, ¿cómo se llama? Irresponsablemente, ¿no? Intencional, que generaría un impacto negativo. Eso me quedó pensando mucho. No sé si eso es lo que estaba preguntando, pero lo cuento, no sé. Pero puede ser perfectamente un tema a dialogar o a conversar en un grupo, cómo ser más intencional con mis hijos, con la comunidad, ¿no? Con el vecino con el que estaría. ¿Hay algún otro tema que les surja? Conociendo nuestras realidades, tanto porteña como de Uruguay, ¿no? De pronto digo, ¿qué pasa con realidades que nosotros conocemos? Como dijo Asdrúbal, bueno, una familia que donde sus hijos, uno es budista, otro es tal cosa, y cómo se convive o cómo se compagina. Creo que eso es un tema también muy bueno como para, no sé qué título ponerle, diversidad espiritual, no sea diversidad dentro de la familia, porque eso cada vez se ve más en la familia, como la diversidad. Sí, dentro de esa diversidad, buscando modelos bíblicos, el que se me ocurre uno es cómo ha tenido que aprender a vivir el caso de José en Egipto. Él tenía la fe de los patriarcas, la fe de Abraham, Abraham, Isaac y Jacob, y tuvo que contextualizar en una situación en Egipto, estar casado con la hija del sacerdote de On, me imagino el sacerdote principal dentro de esa jerarquía religiosa, y al mismo tiempo continuar con la fe de sus padres. No nos cuenta cómo lo hizo, pero la vida nos muestra que convivió en esas diferencias, ¿sí? Y hasta los nombres que le puso a los hijos tal vez nos dan algunas pistas en parte. Además digo que no estamos llamados a vivir enclaustrados en un cerco, sino que podemos estar incluidos en una diversidad. ¿Les parece que esto podría ser también un tema a conversar? Porque yo creo que es un tema que también en nuestras comunidades cada vez vemos más que llegan gente que convive con otras cosas, ¿no? Me acuerdo en la comunidad anterior, gente que de pronto participa de la fe cristiana, pero tiene también, se nutre y como de otras corrientes, y eso cada vez se ve más en las comunidades, como esta diversidad en nuestras familias, pero también las vemos en nuestras comunidades. Sí. No, yo recuerdo que parece, es gracioso de hecho, pero que teníamos como una especie de estudio bíblico los jueves y lo que sería el servicio, no sé, la misa, si quieres llamar así, el domingo. Y venían más personas al jueves que a la propia misa del domingo. Y lo que ocurre es que, claro, que el enfoque es cristiano y la palabra de Dios y Cristo está en el centro, pero era como una especie de situación más abierta donde se compartía algo, en algún momento con cierto equilibrio y límites se discutían de algunas cosas, aunque había como un ejercicio de respiración y algo espiritual en la capilla y se volvía dentro de un espacio donde se conversaba y se compartía, y me doy cuenta de que la gente quiere ser escuchada. Eso en primer lugar es brutal, y después la gente quiere estar libre, y era un espacio fuera del templo, o sea, en otro espacio que tenemos ahí dentro, y venía gente variada y más gente que el domingo. Viendo nuestra realidad, viendo los lugares, las situaciones en las que nosotros vivimos en esta familia, tanto biológica como la eclesial, ¿no? Eso ya está en el contexto.
es qué temas nos parecen de interés como para reflexionar. Si vemos aquí en este del estudio, sugieren algunos temas, pero la idea es que nosotros, conociendo nuestra realidad, ¿cuáles temas nos parecen que pueden llegar a ser de interés? O que necesitamos conversarlos, cómo podemos ser más intencionales incluso con nuestros hijos, en la comunidad, con el vecino, en nuestros lugares de trabajo. Eso me parece que es un re tema para que nosotros lo podamos conversar y ir encontrando nuevas formas. Lo que dijo Asdrúbal, esta diversidad que nos estamos encontrando, para mí es un re tema, para que lo podamos también desmenuzar y encontrar formas, caminos, conciencia en esto. Y así con cada uno de los que nombré. Sí, un poco como darle continuidad a eso mismo que decías, pero seguir pensando. Ya sé que posiblemente la familia ya vino a la iglesia y sabe cuál es la propuesta y capaz que por eso no regresó, pero ¿cómo abrimos la puerta nuevamente? ¿Y qué ofrecemos cuando vienen? En esto de convocarlos, de que todos se encuentren en su espacio, hasta, ¿por qué no los más chicos? Porque somos pocos, nos podemos escuchar y a veces doy como esa posibilidad de que cada quien hable y los más pequeños terminan sorprendiendo. Ya sé que eso nos pasa, pero cuando las iglesias son muy grandes no da. Y vienen 2 o 3, capaz que preadolescentes, y traen como también para aportar. Pensando en nuestra realidad en el norte, claro, será bien diferente con los pueblos originarios y todo, pero yo me imagino que si yo hago esta pregunta en Ingeniero Juárez, 2 cosas salen enseguida. Uno es la disciplina de los hijos, y lo otro es el rol de los hombres, el rol de los padres, que son mayormente o ausentes o pasotas. Entonces, ¿Pasotas? Pasan del tema. Claro. ¿No se dice eso en Uruguay? Yo no lo escuché. En Argentina tampoco, en Buenos Aires tampoco. No lo habré inventado yo, o quizás de España. Total, ya hemos inventado el concepto. Pero sí, no, hay áreas de la vida familiar que se ven en ciertos lugares que son mucho más urgentes que otros, ¿no es cierto? Bien, yo creo que, gracias Mechi, yo creo que ya debemos pasar a aprovechar los últimos 15 minutos de otra manera. Primero les voy a pasar otras imágenes. Este punto tiene que ver con los recursos, porque si bien tenemos un planteamiento de poder servir en nuestras familias, servir en la comunidad como seguidores de Jesús, es bueno reflexionar cuáles son los recursos que tenemos o qué recursos necesitamos para cumplir con esto. Recursos para el discipulado de vida familiar. Yo creo que el primer recurso que haga falta en todo lo que estamos hablando es un cambio de mente. Romanos 12:2 dice que no estemos, digamos, metidos en un molde por la sociedad que nos rodea o por el mundo que nos rodea, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Ya hemos hablado del círculo de Kairos, y yo creo que esto tiene que ver también en la forma de encarar esta clase de desafío. Por ejemplo, ¿qué recursos hay para que los matrimonios funcionen bien? No necesariamente matrimonios cristianos. Ya hemos mirado los modelos bíblicos en cuanto a familia, pero en cuanto a matrimonio, ¿qué modelos bíblicos? Ya hemos visto Efesios 5 y 1 Pedro 3, pero hay otros recursos bíblicos. Y desde la parroquia puede haber, yo no sé hasta qué punto la gente busca contraer matrimonio dentro de nuestras parroquias, pero existe la preparación, la misma ceremonia, la liturgia, la enseñanza y el apoyo de matrimonios mayores, cursos de enriquecimiento matrimonial, consejería, renovación de votos. O sea que si empezamos a analizar, seguramente encontraremos otros recursos.
En cuanto a niños, ¿qué recursos puede haber? Primero, modelos bíblicos y algunos han encontrado, por ejemplo, útil para sus hijos mostrarles libros desde muy pequeña edad. Nuestros nietos tienen unos libritos de dibujos sobre el Arca de Noé, sobre un montón de historias que ya desde muy pequeños se van enterando, enseñando oraciones, una adoración sencilla en casa. Luego en la iglesia, escuela dominical, enseñando los valores cristianos, el mentoreo, que no es necesariamente desde la iglesia, y ayudar a que los niños disfruten de la Biblia. Luego juventud, lo mismo. ¿Qué modelos se sugieren? Y tenemos a San Marcos. En Hurlingham sabrán bien la historia de Marcos, el joven, qué aprendió, cómo fue formado. Y aquí, lógicamente, el desafío y los recursos son diferentes. Hace falta el ayuda de los pares, quizás cosas más apropiadas para mentorear y para dar espacio a los jóvenes. Familia, ¿cuáles son los modelos bíblicos que se sugieren? También cosas que desde la parroquia pueden ayudar, pero también puede haber cosas quizás desde otros ámbitos cristianos, campamentos. Hay familias extendidas. Por ejemplo, Asdrúbal mencionó qué pasa cuando no toda la familia es cristiana. Y obviamente la familia extendida no va a ser toda cristiana, pero puede haber un apoyo, puede haber algunos recursos para solteros. Y aquí muy brevemente la familia extendida, el clan, en algunas culturas más que otras. Ya Daniel mencionó la historia de José y los hermanos. Y aquí tenemos oportunidades para el discipulado de vida familiar, el rol de los ancianos, la persona que se siente aislada de su grupo, etcétera, otros materiales. Y bueno, no hay tantas tribus y razas en Uruguay que en otra parte, pero igual las hay. Entonces pensemos qué modelos bíblicos y qué recursos puede haber. Ministerio de Reconciliación en esta época es muy relevante con distintas clases sociales, etcétera. Pero finalmente pensar en la familia juntos en Cristo y qué clase de familia somos. Yo creo que los recursos están y mayormente son personas con experiencias o con dones. Lo que intentaba mostrar era los recursos que nos pueden ayudar en estas áreas, que pueden ser desde la gente de experiencia, pueden ser desde las parroquias, las iglesias, los ámbitos quizás de la diócesis o de otras iglesias, y seguramente en cada comunidad está el apoyo social. Yo sé que en Uruguay hay varias organizaciones que trabajan con familia, ¿no es cierto? Es seguramente lo mismo en Buenos Aires. Y si estamos enfrentando, por ejemplo, la cuestión de la comunicación, hay herramientas desde la consejería, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna sugerencia, alguna pregunta para ir terminando, o quizás si alguno quiere decir algo sobre todo este tema, cómo ejercer el discípulo, qué recursos son más necesarios para nuestra vida de discipulado en este contexto. Es particularmente bueno, oportuno, importante para mí en esto de, no sé, estoy como conformando mi familia. Ya soy un hombre adulto, pero recién con María estamos como ensayando nuestras vidas familiares y a veces cuesta ver la vida dentro de la vida de la iglesia.
porque tratamos a veces protegiéndonos de separar las cosas y uno termina dándose cuenta que las dos están mezcladas y muy, muy mezcladas, entonces eso es muy importante ejercitarlo, destejerlo, tejerlo, planificarlo, criticarlo y por supuesto corregirlo. Y sobre todo cuando llega en mi testimonio personal una pequeña que me preocupa, que tendrá ella su posibilidad de decisión, su capacidad, pero que al mismo tiempo me gustaría influir. Me pregunto esas cosas y las pongo en oración, pero al mismo tiempo a mí me sirve. Así que agradecido y... Bien. Sí, yo no sé si se mencionó, pero me parece clave a nivel, estoy pensando en familia más biológica, el tema de la oración. Yo me acuerdo que las nenas eran chicas, bueno, quizás no entendían nada o se aburrían, o mientras hacíamos la oración en la mesa, la más chiquita comía, ¿viste? Es como mientras todos teníamos los ojos cerrados, ella sacaba de la mesa la comida. Pero creo que esos ratos de oración en familia, adecuados también, ¿no? Para el niño, también adecuados después para el adolescente, creo que han sido en nuestra familia momentos claves de discipulado. Aunque sea bendecir la mesa, una oración antes de irnos cuando nos levantamos, antes de acostarnos, en un momento de dificultad, decir a nuestro hijo, bueno, vamos a orar por esto, siempre adecuado, digo, porque si no a veces se hace muy pesado, ¿no? Depende de la edad que tiene el hijo. Entonces, eso me parece que es clave, sigue siendo clave en modelar, en discipular a... Sí, sí, ritmos predecibles. Sí. 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 Gracias. Sí. Después creo que también en esta situación con dejarnos modelar por el Evangelio, a la hora de mirar la vida de familia, bueno, tiene la Escritura la fuerza de ser la Escritura, solo que en este caso las historias que vemos de los grandes personajes, no sé, Jesús, Pablo, por ejemplo, que los encontramos, no los vemos viviendo en familia. Tratamos de generar, bueno, es la familia, la vida de la iglesia, pero a la hora de aplicar la vivencia de padre, madre, hijos en crecimiento, edades, niñez, no lo tenemos. Entonces creo que nos pueden orientar ciertos principios, pero muchos elementos para una vida de familia y para una misión desde las familias no están en la Biblia, porque no podían darlo. Los grandes personajes, los grandes viajes misioneros de Pablo, bueno, no fue un hombre que vivió en familia. Entonces tenemos muchas virtudes y temas que desde principios bíblicos tendremos que reencontrar respuestas y posibilidades más allá de eso, porque el entorno y el etos y la situación nuestra es muy diferente. Gracias. Bien, para la semana que viene vamos a estar mirando el próximo capítulo del manual sobre el discipulado en el trabajo, en la vida laboral. Y ahí pueden ver más o menos qué queremos cubrir. Trataremos más o menos de hacer lo mismo que hoy, empezar con un devocional, compartir un poco de enseñanza sobre formación de carácter y ver los temas laborales. Entonces pueden ir ya pensando eso y terminar, si es posible, con testimonio de alguien de la vida en el trabajo. Y si tienen tiempo y pueden ver el estudio 7 de la guía de vida, que es sobre este tema, y pueden ir o solos o en familia o en su grupo, haciendo las lecturas y las preguntas. ¿Está bien? Bien, entonces día 3. Sí. Bien. Y el estudio 7. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a pedir al obispo Daniel que nos cierre con una oración, por favor, y nos despedimos. Gracias, Nick, por esta presentación, por acompañarnos y gracias a todos por haber apartado el tiempo para poder estar aquí. Terminamos con esta oración de agradecimiento al Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos podido reflexionar, meditar más sobre esta temática. Gracias porque al decirte Padre, también sentimos esta vivencia de familia que nos vino a regalar tu Hijo Jesús al revelarte de esa forma. Queremos aprender a vivir nuestra propia vida familiar conforme a los criterios que nos mostró tu Hijo, que es el camino, la verdad y la vida. Y te pedimos que esa vida también pueda fluir, así como la bendición de la vida, cuando creaste a los primeros, le hiciste fluir sobre toda la humanidad, que también sobre nuestras acciones, sobre los nuestros, y sobre más allá, en tu gran familia, que es la iglesia, que es el mundo, siga fluyendo esa bendición de vida. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.